Muy bienvenidos. Queremos darles la bienvenida, la recibida hoy a todos acá. Estamos comenzando las actividades del Instituto Acton precisamente en este ciclo de almuerzos que hacemos al mediodía durante todo el año en la Universidad Austral, gracias a la generosidad de la Facultad de Derecho que siempre nos presta su infraestructura, y este año también se ha sumado la Facultad de Ciencias Empresariales. Hoy nos reúne un evento muy particular, que es la presentación del Índice de Libertad Económica. Por eso queremos comenzar este encuentro agradeciendo muy especialmente a la Heritage Foundation a través de los investigadores que nos acompañan hoy, Jane Roberts y Sergio Daga. Quiero también mencionar algo. La Heritage es un think tank, no sé qué palabra decir, es un lujo, es un honor tener representantes de ellos aquí en Argentina. Ed Feldner ha sido su presidente durante varias décadas y ha cedido su lugar hace pocos días a Jim DeMille. Queremos enviarles nuestros saludos a través de estas palabras y realmente el reconocimiento de lo que ellos significan como en el mundo de las ideas. Son un ejemplo y ojalá podamos los think tanks seguir los pasos de una organización como la Heritage. Por eso es un lujo unir hoy nuestros logos, el de la Facultad de Derecho, el de la Facultad de Ciencias Empresariales, el Atlas Foundation, que también es uno de nuestros grandes avales, y la Heritage y el del Instituto Acton Argentina. Jane Roberts es el encargado de la agenda de investigación sobre crecimiento y libertad económica en el Centro para el Comercio Internacional y Economía de la Heritage Foundation en Washington, D.C. Su principal responsabilidad es la elaboración y divulgación del Índice de Libertad Económica, la publicación anual más influyente a nivel mundial que analiza el clima económico de todos los países y que además es copublicado con el Wall Street Journal. Jane Roberts es también una especialista en asuntos económicos y políticos de América Latina y Europa, así como en temas de políticas de asistencia para el desarrollo. Antes de unirse a la Heritage Foundation en el 2007, trabajó durante 25 años en el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, en el servicio diplomático, en las embajadas de México, Portugal, Francia, Panamá y Haití. Trabajó en varios temas de comercio internacional y también coordinó temas o programas de ayuda externa de los Estados Unidos. Fue galardonado con el premio a la carrera destacada que otorga el Departamento de Estado de ese país. Sergio Daga es analista visitante senior en temas de libertad económica para América Latina en el Centro para el Comercio Internacional y Economía de la Heritage Foundation en D.C. Su principal responsabilidad en la fundación es la de extender la agenda de investigación del Índice de Libertad Económica a temas de desarrollo económico. Sus investigaciones se centran en temas como corporativismo y rentismo, la moralidad del capitalismo y burocracia gubernamental. Antes de comenzar con la presentación del índice, nos vamos a tomar unos instantes para encuadrar este tema dentro de la temática que convoca la misión y las actividades del Instituto Acton Argentina y de la Fundación que compartimos en parte con la Fundación Libertad y Progreso. Nosotros somos un think tank que se mueve más en el mundo de las ideas teóricas y Fundación Libertad y Progreso es un think tank más orientado a las políticas públicas. Uno sin otro y el otro sin uno, nos necesitamos muchísimo para poder crear verdaderos fundamentos y dar continuidad a las buenas ideas. Desde el Instituto Acton nos dedicamos, para quienes no nos conocen, especialmente para los jóvenes, a promover aquel cuerpo de ideas que conforman los fundamentos de una sociedad que buscamos sea libre, pero que sea también virtuosa. Para ello es que promovemos la comprensión de estas ideas en el ámbito de las ciencias sociales y en relación con la ética social cristiana. Hoy estamos reunidos para escuchar sobre un índice que nos habla del posicionamiento de los diferentes países alrededor de un concepto, la libertad económica, y de las implicancias visibles
a lo que ella lleva en términos de un desarrollo económico integral. Hay una relación fundamental entre estas realidades: libertad económica, estabilidad política y jurídica, propiedad privada y pobreza, sobre la que hay que insistir, y esto especialmente, chicos, es un mensaje para los más jóvenes, sobre la que hay que insistir y reflexionar hasta el cansancio, debido a que la ignorancia sobre estas relaciones obstaculiza en el camino una sociedad preparada para las exigencias culturales del florecimiento económico. En primer lugar, existe una íntima relación entre la institución de la propiedad privada y la generación de riqueza, como condición para la superación de la pobreza, aunque nunca su eliminación. Sin embargo, no tiene esto siempre una buena aceptación en múltiples ambientes y aún está muy inculturado lo contrario, la visión marxista de que la propiedad privada es causante de la pobreza. La tradición de la Escuela Austríaca de Economía, con la que está tan vinculada la enseñanza de la economía desde el Instituto Acton en Argentina, nos enseña a través del desarrollo de la teoría de la preferencia temporal y de la teoría del capital, que es condición necesaria para evolucionar desde la pobreza a estadios de mayor riqueza el proceso de acumulación de capital. La pobreza, lejos de ser el fruto del capitalismo, es consecuencia de la ausencia de la acumulación de capital. La escasez, como fenómeno connatural a la vida humana, requiere de este complejo proceso para aumentar la productividad de la economía y así la cantidad de bienes y servicios para todos. Debemos recordar entonces que esto solo es posible a través de otro proceso previo, económico, y en estas aulas, en esta universidad y desde el Instituto Acton en Argentina, es que decimos que el proceso del ahorro es un proceso esencialmente antropológico, porque es una experiencia esencialmente antropológica. Digo esto pues el ahorro es ante todo una experiencia que surge del interior del ser humano, cuando éste se vincula consigo mismo y su descendencia en una relación intertemporal. Lo explica una visión del hombre inserto en la historia pasada y futura que se llama la familia que cada uno tenemos. Así es como debemos estudiar el ahorro, como un valor, un hábito que como tal se cultiva y que afectará toda la realidad económica de cada sociedad. El ahorro implica la abstención de algún consumo presente que será destinado a la producción de los llamados bienes de capital, hacedores finales de más bienes de consumo para el futuro. Máquinas y herramientas que producirán en menos tiempo más bienes y a precios accesibles para todos. El ahorro que se expresa en dinero entra en el mercado de capital afectando la tasa de interés y orientando la producción hacia estadios de producción más alejados. Esto es lo que llamamos inversión. A través de ella se explica el ahorro a la producción de bienes de capital y con su incremento se genera un círculo virtuoso. Una mayor capacidad de ahorro genera más inversión, menores tasas de interés y proyectos de largo plazo. Esto nos inserta en el futuro. Nos hace responsables de una descendencia que no conocemos. Nos enseña que de la privación presente vendrá la abundancia futura. Qué humana que es la economía, ¿no? A mayor capital, mayor salario, mayor nivel de vida, menor pobreza. Las grandes relaciones fundamentales de una economía sana y sencilla de comprender. Lamentablemente, desde los años 40 en la Argentina, la ignorancia inculturada llegó a encarnarse en frases como combatiendo al capital, presente en la marcha peronista. Desde entonces estamos combatiendo al capital y generando más niveles de pobreza como los que todos conocemos en nuestro país. Simplemente debemos recordar que esto, lo antes descrito, requiere de tierra fértil para poder florecer. Esa tierra fértil
no es más que el conjunto de condiciones políticas, jurídicas e institucionales que encaucen el germen creativo que anida en la libertad económica y que permitan recibir hoy en día el fruto de los ahorros de nuestros predecesores en los distintos lugares del mundo. Así entonces, defender y promover el mercado y la propiedad privada de los medios de producción en un marco donde rija el Estado de Derecho y, por tanto, la igualdad ante la ley y la ausencia de privilegios que implican monopolios jurídicos para un grupo de personas. Es fundamental para gozar de los frutos de la libertad económica. Serán finalmente las instituciones jurídicas las que cuiden de nuestra propiedad y devuelvan a la sociedad la vocación por el ahorro genuino, el gusto por el famoso self-constraint y hábitos que se alejen de un consumismo materialista para recuperar y descubrir en los procesos productivos el camino de la sana distribución de la riqueza. Esto, lejos de ser una utopía, como muchas veces nos dicen a quienes defendemos las ideas liberales, es el sencillo encuentro del marco jurídico con los fenómenos económicos que dan lugar al funcionamiento adecuado de los procesos de mercado. Así como la libertad económica en un marco del Estado de Derecho que defiende la propiedad privada y asegura la validez de los contratos y la igualdad ante la ley, y no una infinita maraña de absurdas reglamentaciones y regulaciones paralizantes de la iniciativa y la creatividad, serán las condiciones para lograr esa cura de la pobreza y superar la indignidad que ella genera, una de las más injustas realidades a las que está determinado el hombre de hoy en contextos de los que no puede ser. Los dejo en presencia de nuestros invitados especiales y muchas gracias por acompañarnos en este medio. Bueno, pues muchas gracias. Me alegra de estar aquí con ustedes hoy. Por favor de disculpar mi español muy malo, pero tengo mi colega para ayudarme de vez en cuando. Muchas gracias a Cristina por organizar este evento y también para explicar el contexto filosófico muy interesante en que nosotros podemos poner los resultados de nuestro índice. Es también importante notar que, como por ejemplo, les traigo hoy saludos de nuestro nuevo presidente, senador Jim DeMint, como Cristina dijo, y uno de los, nos dijo cuando hace 2 meses cuando empezó en Heritage, nos dijo que una de las prioridades más altas para él, para el senador DeMint, fue la América Latina, porque es obvio para nosotros norteamericanos que esta región es un amigo natural para los Estados Unidos, todo el hemisférico, y hay mucho problema con el populismo, el socialismo y mucha tragedia. La semana pasada fuimos a Caracas para presentar este índice con nuestros amigos de CEDICE, es una organización allá, y también con la Cámara de Comercio Americano-Venezolano. Pero algunos, muy pocos medios de prensa o de radio y televisión, no hay mucho de que el gobierno de Chávez permite de operar, pero hay algunos. Pero obviamente una elección muy importante el domingo que viene. Yo creo que tenemos que rogar por un resultado bueno. Entonces, tengo este PowerPoint, estas láminas, y puedo revisarlos con ustedes y, en términos generales de qué es el índice de libertad económica, y más tarde Sergio va a continuar con un análisis en más detalle sobre Argentina en estos días, según nuestro índice. Hemos produciendo
índice de libertad económica durante los últimos 19 años ahora. Empezó en 1995, siempre con el Wall Street Journal. Cada año una edición nueva en enero. Revisamos, analizamos más o menos 180 países en el mundo cada año. Se puede ver, desgraciadamente no tengo mucha copia de pero todo está disponible en nuestro website y como se puede ver, puntos destacados en español, que también es en nuestro website. Y estamos tratar de traducir más partes del índice. Por ejemplo, un capítulo que he escrito este año sobre derecho a propiedad, por ejemplo, y se llama el curso de recursos naturales, el Oil Curse en Venezuela, es un muy buen ejemplo. Entonces, próximo, por favor. Tenemos 4 pilares principales y 10 indicadores. Y los 10 indicadores son las fuentes son y datos son de organizaciones internacionales muy confiables, con mucha credibilidad, como Banco Mundial, especialmente el Doing Business Survey, que está publicado cada año, y Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Naciones Unidas, algunas informaciones de Economist Intelligence Unit. A veces utilizamos también los informes producidos en todo el mundo por las embajadas norteamericanas en que yo he trabajado durante 25 años. Hay varias publicaciones e informes del Departamento de Estado y Departamento de Comercio en Estados Unidos que cubren todo el mundo, como un análisis cada año de la clima para inversión, por ejemplo. Y otras cosas de estas 4 áreas, también muy importante en el Estado de Derecho, las percepciones de corrupción. Realizamos el índice de Transparency International de Berlín para esto. Y otros, World Bank Doing Business Survey para libertad empresarial y libertad laboral, utilizamos algunos datos de ellos. Y libertad monetaria incluye no solamente tasa de inflación, pero también el nivel de intervención por el gobierno en la economía por medios de fijado de precios o salarios mínimos, precios sobre cosas básicas y combustibles y alimentación, que mandan señales falsas a la economía por los productores y consumidores. Finalmente, muy importante para el país tener un mercado abierto al resto del mundo y luchar contra proteccionismo. Mismo como hay que luchar, el gobierno hay que siempre luchar contra corrupción y proteger propiedad privada, pero también mantener el mercado abierto y atraer inversión del extranjero. Y finalmente, el sector bancario, cómo está, qué controla el gobierno, los intereses especiales, los cronistas, o es más basado en mérito y una historia de crédito bueno en un plan de negocio muy sano. Entonces, esas son las 10 áreas, las 4 áreas y 10 indicadores que analizamos cada año. ¿Y cómo está? Después del fin de Guerra Fría, terminación de la Unión Soviética y entrada en la economía del mundo de China, había una época, como se puede ver, de avanza en la libertad económica muy dramática. Pero desgraciadamente, después de la crisis en 2008, ahora tenemos una época de estagnación.
y con muchos países, incluyendo los Estados Unidos, utilizando política de Keynesian, política de estímulos con déficit, gastos en déficit, y con la esperanza de generar más o fomentar más crecimiento económico, pero fue francamente un fracaso todavía. No hay suficiente crecimiento económico en Estados Unidos y hay mucho más deuda, y también en Reino Unido y en otros países bajo este régimen de Keynes. Y los top 10, los más avanzados en el mundo, solamente los top 6 tiene una puntuación, un puntaje a mayor de 80, que es para nuestra definición free, es totalmente libre. Y Chile es casi allá, Chile tiene 79 puntos, pero quizás al año próximo. Estados Unidos, desgraciadamente, se cayó durante cada de los últimos 5 años con puntuaciones más y más bajas. Y ahora en los 10, hace algunos años fue tan alto como 4, pero cuando he empezado con Heritage fue el número 6. Para una economía del tamaño de Estados Unidos cae tanto, es muy dramático. Y Inglaterra cayó aún más, hasta 16. Esta es la gráfica más impresionante para nosotros, la correlación entre las puntuaciones y ranqueos en nuestro índice de prosperidad como medida por Producto Interno Bruto por cápita. Los dos balones grandes, rojo y amarillo, son de China y India. Los dos, infelizmente, todavía son menos de 60. 60 es el mínimo puntuación, puntaje, para ser considerado como un poco libre, por lo menos. Y bajo de 60 es un poco, ¿cómo se dice? No libre. Y más de 50, bajo de 50 es reprimida, decimos. Se puede ver las diferencias en las regiones del mundo, en donde hay en países con mucha libertad económica y menos, la vida es mucho mejor o mucho peor. Había mucho progreso para reducir pobreza en países con más altas puntuaciones en libertad económica. Y todo, de todos los partes quintiles de cualquier economía en términos de ingresos, todos se benefician. También atrae mucho más inversión extranjera y reducir desempleo. Pero hay que mantener mucha correlación con el Estado de Derecho para realizar estas metas. En América Latina se puede ver un mapa en donde lo más oscuro es lo más mejor. Entonces Chile es el líder. Chile es ahora el único país en América Latina, América Sur, que está considerado como desarrollado y el miembro de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo en París, en donde he trabajado hace años como diplomático. Y Perú y Colombia también tienen una tendencia en términos de libertad económica muy positiva. Y también Panamá, El Salvador fue un líder en América Central, pero en los últimos años, bajo la izquierda, un poco menos. Había muchos avances, muchas reformas en El Salvador antes. Pero y Paraguay también, un poco más. Brasil, el gran país en la región,
tiene muchos potenciales, pero todavía tiene mucha burocracia, muchos impuestos, empresas que dueñan por el Estado, y por eso no es tan alto como debe ser. Es bueno que Lula fue muy moderado y también Rousseff, y bien controlado inflación en Brasil, pero hay más para hacer allá. Infelizmente aquí en Argentina es una historia diferente, vamos a decir. Se puede ver los grandes países en el continente, y para Argentina, Sergio va a decir, gracias. Gracias, Jim. Entonces, el concepto de libertad económica al final tiene que ver con tres grandes ambientes. Uno es la persona es responsable de su acto y adquiere los beneficios de su trabajo, pero también es responsable de también las consecuencias. Entonces, por ejemplo, el tema en Estados Unidos, hay un eslogan muy grande que fue too big to fail o too big to jail. El problema era que había empresas tan grandes que había que salvarlas. Eso, por ejemplo, fue catastrófico para la libertad económica en Estados Unidos. Entonces, las personas que toman la decisión de tomar ciertos actos también tienen que ser las responsables de sus consecuencias. Es por eso que la libertad económica toma ese concepto, el tema de Estado de Derecho, que lo vamos a ver más adelante. También tiene que ver con el tema de la competencia. A medida que haya más competencia en una sociedad, mejora la capacidad de producción de los individuos y eso genera también mayor eficiencia. Y el tercer ámbito tiene que ver con el Estado, la relación que tiene el país, el individuo con el Estado. Un Estado país más grande, sobre todo cuando empieza a producir, un Estado cuando empieza a gastar mucho más, toma el monopolio de los medios de producción. Entonces es más difícil para un individuo poder producir y generar mayor eficiencia cuando el Estado en sí mismo, o el gobierno, es el dueño de los medios de producción. Entonces eso quería aclarar. Y antes de entrar a Argentina, porque puede ser... no quiero obviar esta parte que fue lo que cómo está el mundo, ¿no? Y el mundo, básicamente, el mundo, si uno ve, estas son las medias, los puntajes medios para todo el mundo. Básicamente, el mundo en su promedio no tiene bajo estado de derecho porque tiene bajo derecho de propiedad y hay ausencia y hay mucha corrupción. Si uno ve el mundo en su mayoría. Es un mundo que tiende, en términos de promedio, a no tener mucho nivel de impuestos. O sea, trata de no cargar mucho los impuestos en los individuos. A pesar que en Europa Occidental eso no es cierto, y en algunos estados del bienestar tampoco es cierto. Pero hablamos de promedio. Esto está muy influenciado por la capacidad que tiene China, que tiene India. Entonces habría que haber un promedio ponderado que podría mejorar esto, porque son medidas aritméticas. También es un mundo que ha buscado que la inflación sea baja y estable. Básicamente es un mundo en el que nos movemos donde la inflación es muy valorada que sea baja y que los bancos centrales tiendan a ser independientes. O sea, si uno ve la figura grande, hay cierta libertad monetaria, es decir, en el sentido que la base monetaria no tiende a crecer mucho más de lo que se demanda. Y también, y como tercer aspecto, es un mundo abierto, un mundo que tiende en términos de comercio, a disminuir tarifas, a disminuir aranceles y tiende a firmar tratados de libre comercio. Uno podría caracterizar al mundo en términos de libertad económica con esos tres. No es un mundo que te pone muchos impuestos, no es un mundo que tiende a tener una inflación baja y estable, y es un mundo abierto al comercio. Pero sí, y eso es fundamental, es un mundo que tiene muy baja institución. Y la institucionalidad en el sentido de las reglas de juego que determinan los incentivos bajo los cuales los individuos toman acciones. Y esas reglas de juego básicamente las medimos en tres grandes aspectos. Los derechos de propiedad, eso es un problema gravísimo, sobre todo en América Latina, de los derechos de propiedad. Es bien difícil, hay problemas catastrales de venta de inmuebles, por ejemplo. Es muy difícil conocer, bueno, estamos en la Facultad de Derecho y ustedes son mejor que son las personas más indicadas para saber eso. Hay un problema de corrupción. Esto no solamente es percepción de corrupción, sino es corrupción efectiva, porque esto trata de medir
coimas o cuántos pagos tuvo que hacer una persona por encima de la ley durante el último año. Y obviamente es un mundo que tiende a restringir la inversión, es decir, no da protección al inversionista. Paradójico, es un mundo que se abre al comercio, pero es un mundo que al inversionista en promedio no le da mucha inversión, no le da la certidumbre de su inversión. Esto está muy influenciado por los países, sobre todo emergentes, que si bien son países que crecen mucho, todavía tienen muchos problemas, como bien lo dijo Jim, en términos de Brasil y los BRIC, problemas de burocracia y problemas de certidumbre de la inversión. Entonces yo quería dejar eso para poder luego entrar a Argentina, porque podría ser que Argentina es algo, o Latinoamérica es algo raro, pero en realidad es lo que pasa en el mundo se refleja también en América Latina. Entonces, pues para Argentina, como bien dijo Jim, tiene la puntuación, última puntuación en 2013 fue 46,7, menor a 50, lo que la considera en la categoría del índice una economía reprimida, junto con Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la región y Haití. Y Venezuela, perdón. Cuba. Las economías libres tienden a tener en promedio 85 puntos, casi sobre 100. La media regional, es decir, en la América del Sur, en América Central, es de 59,4 y la media mundial también está ahí, con lo cual los países que son reprimidos tienden a obviamente, no estar en equilibrio con lo que está siguiendo el mundo. Si uno ve la posición de Argentina en el último año, en el 2013, ve que todas las posiciones están, su mayoría son por encima de 100, es decir, el ranking de 380 países está por encima de 100. Hay cuáles son algunas peores, por ejemplo. La peor, obviamente, si uno ve todos los datos, es libertad monetaria. Hay un problema gravísimo de inflación, a pesar de que algunos datos pueden no ser ciertos o no. Hay un problema de inflación. A pesar de que la inflación puede ser de 2 dígitos, que es la oficial, ya es una inflación de 2 dígitos, ya escandaliza al mundo, por lo cual habíamos visto anteriormente. Tener una inflación baja y estable tiende a ser un valor en sí mismo para el mundo en que vivimos. Asimismo, si uno ve en la posición de 158, en el derecho de propiedad también es algo muy bajo. Sobre 180 países medidos este último año, Argentina está en el puesto 158 de derecho de propiedad. Asimismo, cuando vemos libertad de inversión, hay 118 países que preservan la inversión por encima de Argentina en el mundo. Entonces, si yo como inversionista tengo $1 y ese dólar lo quiera poner en un lugar donde me pueda sentir mayor certidumbre, Argentina está en mi opción 119. Tomando todas las cosas igual. Y también, bueno, la libertad fiscal, hay un tema fundamental que es cuántos impuestos se ha ido aumentando en los últimos tiempos. Sobre todo hay un impuesto al campo, que como lo conocen ustedes mejor que yo, que el tema del impuesto a la exportación de soja, que es fundamental, que ha hecho que Argentina disminuya mucho en el índice. Estos son los cambios que ha tenido Argentina en relación al 2012 versus 2013. Y donde más ha caído ha sido el gasto de gobierno. Hay un incremento del gasto de gobierno en relación al PIB. Eso genera que el índice, en relación al índice global caiga. Y bueno, también ha tenido, en términos de libertad laboral, ahora vamos a entrar en detalle a qué se refiere eso, pero sobre hay mucha rigidez laboral y los aumentos de salario mínimo por encima de la productividad generan una menor libertad económica. Eso voy a verlo ahora. Y bueno, obviamente el derecho de propiedad ha caído en relación al último año. Esa es Argentina en perspectiva. Los últimos, no sale aquí por el tema de configuración, pero desde 1995 al 2013, Argentina en relación a Chile, en relación al mundo, no estaba tan mal. ¿No? Si el mundo tenía una libertad económica de 57,6, Argentina tenía 68 y Chile tenía 71,2. Obviamente a partir del año 98, 97 algo cambia y empieza Argentina a tener una disminución, una tendencia prolongada, por lo cual ahora tiene 46,6, Chile aumenta a 79 y el mundo más o menos ha subido a 59,6. Entonces, si bien el mundo en términos de libertad económica no ha aumentado mucho, ha tendido a crecer, pero Argentina ha tendido a disminuir de manera prolongada. Ahora, ¿cuáles son ¿por qué ha pasado eso? Esto en base a cada uno de los pilares que medimos. Entonces, enfocándome en las 4 grandes áreas del índice, voy a enfocarme en el Estado de Derecho. Hay una caída profunda de los derechos de propiedad. Desde 1995 tenía un puntaje 70 sobre 100 y ahora es 15.
Quizás simplemente estos gráficos para evitar el debate, porque ustedes son las personas quizás más indicadas que nos pueden decir cuál puede ser el motivo. La corrupción tiende a ser cada vez, tiende a percibirse mayor corrupción en Argentina en relación a lo que pasaba en la década de los 90. Si bien la corrupción ya era elevada con un punto de 50 sobre 100, ahora tener 30 es mucho peor. La relación, habría que preguntarnos por qué ocurre eso. En términos de gasto de gobierno, si bien antes se gastaba menos en relación al PIB, hoy se gasta mucho más, por eso es que tenemos un puntaje de 52,1. Lo que llaman el burden fiscal, lo que se llama en Estados Unidos, la capacidad que tiene el Estado de poder sacar impuestos de la economía, ha también aumentado, con lo cual eso ha disminuido la libertad fiscal de los individuos, 80,7 ha disminuido a 60,4. Pero obviamente ha habido otras caídas muy importantes, como por ejemplo libertad financiera y libertad para invertir, ¿no?, en el mercado abierto, donde hay un puntaje de 70, ahora se disminuye a 40, y libertad financiera donde había un puntaje de 50 y ahora está en 30. Hay un problema ahí también de intervención de tasa de interés, intervención de bancos, intervención del sistema financiero, que me gustaría que ustedes nos puedan alimentar con ese debate. Ahora, tampoco el índice no llama al pesimismo, sino más bien a dónde hay espacio para hacer reformas. Y si uno ve a Argentina en este contexto más global, ve que hay espacio para hacer reforma en todo, pero hay lugares donde sí son más importantes, y es el tema institucional. Si uno lo compara con Chile, por ejemplo, ¿dónde podría hacer reforma más importante Argentina? Es el tema de derechos de propiedad, también ausencia de corrupción. Y ahora, es interesante que en libertad para hacer negocios, si bien Argentina tiene una muy baja calificación, América Latina en su conjunto no busca, no es muy... Los gobiernos tratan de no dar todas las capacidades al emprendedor para poder hacer negocios. Y eso es un problema general. Argentina podría tomar la batuta en eso y poder alimentar, y es un tema homogéneo, no tiene color político hacer empresas. Y obviamente si lo comparamos con los top 5 en el mundo, el problema se agrava y Argentina tiene espacio para hacer mucho más, ¿no? Entonces yo me quedo aquí con ustedes para que ustedes nos puedan alimentar acerca sobre todo estos espacios para hacer reformas y cuáles fueron los que se cree han sido los argumentos por los cuales Argentina ha tenido esta tendencia a disminuir, sobre todo en el tema institucional. Muchas gracias. Entonces, si hay preguntas. Más que pregunta, agradecerles a ustedes nuevamente que estén con nosotros y nos abran una ventana al mundo tan necesaria para un país que tiene una enorme dificultad de incorporar a su sociedad lo que el mundo da por conocido, por aceptado y por superado. La discusión en la Argentina es una discusión de hace varias décadas. Estamos tratando temas que han sido no solo tratados, sino diagnosticados, y se han encontrado caminos alternativos y distintos a los que nosotros estamos intentando ahora. No es casual que en ese mapa de Latinoamérica que ustedes presentan coloreado según el nivel del índice de libertad económica, haya muy pocos países con un color blanco, pálido, enfermo. Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba y Nicaragua. Y esta es la línea de asociación política de nuestros gobiernos en estos últimos años. Yo creo que es utilísima esta presentación y ojalá se difundiera. Nosotros vamos a hacer desde nuestra Fundación Libertad y Progreso todo el esfuerzo para difundirla en nuestro sitio web, en nuestras conferencias y eventos, porque tal vez sea la única forma de ir modificando ese pensamiento, ese sentir de la sociedad argentina tan desviada. Si ustedes incorporan índices de desarrollo humano en este índice, que no es el objetivo del índice de libertad económica, van a encontrar una paradoja y un conflicto mucho mayor entre un resultado y el otro. La Argentina tiene un buen índice de desarrollo humano, por sus niveles educativos, por la proporción de la población que tiene estudios universitarios, por el alfabetismo. Pero está en blanco acá, y con tendencia decreciente.
Este es el desafío que hay que resolver en la República Argentina. Que James Sergio, yo les agradezco enormemente. Gracias por su comentario y me recuerdo que hace 2 años, anoche en Rosario, Mario Vargas Llosa dijo algo interesante que Argentina tiene el gobierno y la economía que los argentinos decidieron tener en mayoría y cuando ellos cambiaron su mente entonces va a cambiar. Yo recuerdo muy bien cuando fui diplomático en los años 90, yo estuve tratando asuntos con Chile en esos días, pero mis colegas fue para Argentina y bajo Menem fue muchas reformas y privatizaciones, pero nunca fue las reformas profundas y propiedad. Y había algunos errores como fijado el dólar en las constituciones, pero necesitaban hacer más profundas las reformas en esos días y luego fue reversado, como ustedes saben, mucho mejor que yo. La pregunta que siempre ha habido ahora en Rosario y en los últimos años era ¿qué pasó en América Latina y sobre todo en algunos países para que después de reformas de los 90, que fueron reformas hacia una apertura más abierta, una sociedad más libre, haya habido una ruptura? Y generalmente lo que se ha visto en algunos estudios es que no hubo una verdadera reforma de competencia y de una sociedad libre en los 90, más bien fueron reformas corporativistas, mercantilistas, rentistas, que fueron generadas entre colegas, entre amigos, lo que se llama el cronismo, el mercantilismo entre amigos, o la no competencia al final del día, lo que genera las consecuencias lógicas de una sociedad que mantiene el poder concentrado en las élites, que genera luego que la sociedad en su conjunto no sienta los beneficios de su trabajo o dadas las capacidades para poder crecer más. Eso básicamente ha pasado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, y no sé si aquí en Argentina. Señor. Sí, muy interesante, pero todo el panorama vemos que está faltando algo para que sea absolutamente claro. Entonces yo voy a citar, ya que estamos en un ambiente religioso, San Agustín. San Agustín decía que la historia es básicamente la lucha permanente entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, hasta el triunfo definitivo de la Jerusalén celeste. ¿Qué quiere decir la ciudad de Dios y la ciudad del diablo? El ordenamiento jurídico del cristianismo versus el ordenamiento jurídico de Roma, que era la ciudad del diablo, que generaba desigualdad, esclavitud, corrupción, contra el ordenamiento jurídico judío-cristiano, que engendraría libertad, igualdad y fraternidad. Estas dos luchas se han visto presentes muchas veces. La última gran oportunidad fue con las grandes revoluciones, donde emerge el derecho judío-cristiano, pero la contrarrevolución a través de los códigos civiles viene y tapa y nuevamente la licitud diablo se apodera prácticamente de toda la revolución. ¿En qué consiste el derecho judío-cristiano? Es el derecho científico, que dice que el hombre es dueño de su vida y dueño del fruto de su trabajo. Por lo tanto, no puede haber impuestos al trabajo. Los impuestos eran los romanos. Ahora, para el sistema judío-cristiano que nos conduce a la ciudad de Dios, ¿cuál es el origen de los recursos del Estado? Está claramente dispuesto en el Levítico. En el Levítico dice que debemos tomar la tierra que sea y debemos pagar por ella. Por eso es que nuestra revolución, junto a su constitución, trajo el sistema económico y rentístico, que le conocen absolutamente todos nuestros economistas y abogados, porque no solo no se lo menciona, sino que ni siquiera se lo trata en nuestras facultades. Si vamos a ver a Estados Unidos vamos a ver que en la región central, que es la región industrial, existe el sistema rentístico. En las regiones costeras existe más un predominio del derecho romano, entonces no se paga tanto por la tierra y se pagan más impuestos. Si vamos a ver los 5 líderes de la libertad económica, tienen todos como base el sistema económico y rentístico del recurso del Estado. Por eso es que los impuestos son bajos, por eso es que hay libertad, por eso es que la tierra es accesible. ¿Cómo puede ser
que Singapur no tenga ni un déficit de vivienda, siendo un país así chiquito y de hiperpoblado, lo mismo Hong Kong. Sin embargo, en la Argentina, el predominio del derecho romano hizo que en este desierto argentino la mitad de la gente no tiene acceso a la tierra. Entonces, estos son los problemas. Esto me parece que es lo que le está faltando al estudio para poder interpretar con toda claridad, porque nosotros ponemos, fíjense, qué es lo que pasa cuando hay sistema económico y rentístico. Todas las variables que ustedes estudian y son muy importantes dependen de qué derecho tengamos. Si tenemos el derecho bárbaro de los romanos, es un derecho jerárquico y bárbaro de los romanos, así lo sostenía Voltaire y nuestro Alberti. En la Argentina hubo una pelea muy fuerte entre Mitre y Alberti, la termina ganando Mitre, por eso es que Mitre impone el derecho romano. Esta lucha también se da en el seno de la Iglesia. Por eso, entre la lucha entre el cristianismo y el romanismo, ¿qué hacemos? Hicimos una iglesia católica romana, donde los ropajes son cristianos y el derecho canónico metemos el derecho romano. ¿Te das cuenta? Entonces, todos estos índices de corrupción están directamente ligados a qué tipo de derechos tengamos. Si tenemos el derecho judío-cristiano, el derecho enfiteustico, prácticamente no va a haber corrupción, porque el trabajo va a ser virtuoso. Ustedes fíjense que ante la denuncia de Bartolomé Mitre en la Argentina, donde dice que la ley de enfiteusis es comunista, ¿por qué? Porque respetaba el principio del Levítico, o sea, tomen la tierra que quieren, tienen que pagar por ella. Lo mismo que hay en Australia, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda y Australia existe la ley de enfiteusis del mismo tono a la enfiteusis que tenía la Argentina. No la enfiteusis romana, que era una relación entre particulares, ¿no? Y entonces la respuesta de nuestro Juan Bautista Alberti dice, el Código Civil, este código bárbaro, dice, en la superficie respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista. ¿Por qué? ¿Por qué responde eso Alberti? Porque sabe que si escamoteamos los genuinos recursos del Estado, o sea, las rentas, las escamoteamos, las hacemos desaparecer, entonces pronto el Estado necesitará recursos y utilizará los impuestos para hacer valer, y ahí es donde se somete a la libertad. La libertad es que no soy dueño del fruto de mi trabajo. En la Argentina, el 60% del fruto del trabajo se lo llevan los impuestos. Entonces, fíjense que, o sea, en la esclavitud que tenemos en la Argentina no lo tiene nadie. Pero, y esto genera un fenómeno tremendo, que es lo que explica por qué el comunismo y por qué Marx hace la crítica que hace. Porque el progreso, y tenemos en la Argentina un crecimiento a tasas chinas del 10% durante 10 años, genera una pobreza espantosa. ¿Puedo preguntar? Sí. Es quizá una lengua toda, pero ¿usted piensa que NAFTA puede ayudar a mejorar la libertad económica en países como Argentina? NAFTA? Sí. Argentina se había beneficiado mucho del Tratado de Libre Comercio, también Brasil. Y ahora ya hay resultados de Colombia y Perú y Panamá positivos después de finalmente aprobado, porque la administración de Obama esperó, demoró 3 años antes de mandar al Congreso para aprobar los 3 tratados libres. Pero hay interesantes cosas ocurriendo ahora respecto a Trans-Pacific Partnership, donde hay Chile, Perú, Colombia, México, y los de CAFTA también. No, CAFTA no, pero y no, creo que no Colombia, Lo que quieras. pero Perú. Y hay más oportunidades, y también es una cosa interesante, también posibilidad de un tratado de comercio entre Estados Unidos y una Europa, que tiene muchos problemas, pero también quizás oportunidades, pero es un tema grande, demasiado para este evento. Es por lo menos, porque he trabajado hace 20 años en los esfuerzos de la administración de Bush padre por un tratado libre para todo el hemisférico, Free Trade of the Americas, y fracasó.
infelizmente por oposición de Brasil y probablemente de Argentina también, pero fue. Este es una zona de comercio natural en el mundo y ojalá que podemos avanzar con esto. ¿Otra pregunta? Sí. Cuando uno habla de comercio exterior y cuando habla de tratado de libre comercio, obviamente lo primero que se viene a la cabeza es, pero si Estados Unidos es el mayor que subsidia el agro y genera otros niveles de preferencia a sus productores. Efectivamente eso es cierto, y desde Heritage Foundation, de las organizaciones que verdaderamente entienden las ventajas de la bondad de libre comercio, se aboga efectivamente porque eso hace daño al productor, hace daño al consumidor. Y al final del día, cuando uno genera tratados de libre comercio, también puede incluir dentro de los tratados algunos temas de derechos de propiedad intelectual, derechos de corrupción, o sea, ausencia de corrupción, que puedan llevar a sociedades más institucionales a poder mejorar el clima institucional en los países. ¿Otra pregunta? Sí, claro. Sí. Mi pregunta es bien relacionada con el gobierno limitado. Bueno, está claro que miden si los impuestos son altos, si el gasto es alto, pero hay una manera, por ejemplo, el gasto de medir la eficiencia, porque por ejemplo un país puede tener 30% de gasto público y hacer obras, y otro país, repartir entre amigos y no hacer obras. De una manera medir esa diferencia de eficiencia del gasto. Eso es muy bueno, nos han dicho. Entonces, habría que ver la capacidad de poder mejorar en la medición con calidad del gasto. Y la calidad del gasto tiene que ver con infraestructura de calidad y lo ventaja es que ya hay esa medición del World Economic Forum que lo hace en su reporte de competitividad global. ¿Cómo mide la infraestructura de calidad, por ejemplo? ¿Cuándo esa infraestructura fue hecha por el Estado, a pesar de que haya sido concesión o no? Y poder incluirla dentro de las modificaciones. Si bien es una tarea que se puede hacer, tenemos ya ese tool, hay esa herramienta que puede ser el Global Economic Forum que nos puede ayudar a ver cuál es la calidad del gasto. Sobre todo también gasto de educación y salud. Generalmente una economía puede gastar mucho en educación y salud, pero otra pregunta es si esa es de calidad. Y eso genera obviamente las encuestas. Los resultados PISA, por ejemplo, son muy claros en eso. América Latina no ha ido muy bien los resultados PISA de las encuestas estándar de calidad de educación. Y eso tiene que ver mucho con la institucionalidad que está detrás de, por ejemplo, en México en Chile hace poco, y también ahora voy a caso de México, pero en Chile recién se ha aprobado que 5% de los profesores puedan ser despedidos. O sea, eso es un logro impresionante porque el sindicato de profesores en todos los países latinoamericanos es muy fuerte. Vean el caso de México. Recientemente se ha puesto en la cárcel a la que fue la cabeza del sindicato mexicano de profesores por muchos años. Entonces, obviamente eso tiene que ver con hacer reformas dentro de la educación, pero también reformas dentro de las principales personas que llevan la educación, que son los profesores. Los incentivos que ponen, solo poner el caso de Bolivia, en Bolivia una vez que uno entra al escalafón de profesores, está asegurada toda su vida, porque no importa la capacidad, el aprendizaje de los alumnos, uno igual va a seguir recibiendo su sueldo y el sueldo va a ir aumentando cada año en base a tu antigüedad, no en base a tu productividad. Y la mayoría de los trabajadores, nuestro sueldo tiende a pagarse en base a productividad y no en base a antigüedad. Lamentablemente somos limitados por los 10 indicadores. Es imposible incluir todas las ramas y sabemos que hay problemas con gastos gubernamentales en nuestro índice porque hay países en donde se necesita gastar más para construir infraestructura, pero no para transferir pagamentos de bienestar. Esto no se produce, pero como Sergio dijo, pero es una cosa interesante, gracias. Sí, señor Moshi. En relación al gasto público me queda una duda del gráfico del gasto público en Argentina, que ¿cuánto llega a 50, puede ser? Sí, el score. A medida que mientras más gasto en relación al PIB, menor mi puntaje. Entonces, debido a que en los 90 y de mediados de los 90 el gasto en relación al PIB era más bajo, tienes un mejor score. Ahora que debido a que el gasto en relación al PIB es más alto, tienes un menor score, pasa del 85 al 50. Y un comentario que quería aprovechar un comentario que quería hacerles
a ver qué opinaban ustedes, porque uno cuando ve el promedio global de libertad económica en el mundo, y un poco en la Argentina pasa lo mismo, los índices de libertad económica bajan inmediatamente después de la crisis. Digamos, creo que uno puede deducir como respuesta A. Entonces hay como una preconcepción de decir, así como hay una correlación positiva entre crecimiento del producto per cápita y libertad económica, o sea, a mayor libertad económica, a mayor crecimiento del producto per cápita, también se podría deducir que a mayor, digamos, libertad económica acontece en crisis. ¿Cómo uno podría responder a eso, digamos? ¿Por qué la libertad económica baja inmediatamente después de las crisis? ¿No? Digo, si uno se fija en el programa global de libertad económica, baja de 60, digamos, baja pronunciadamente 60 a 59 después del 90. ¿No? Lo mismo pasa después del 95, con la crisis tequila que impactó a esta región muchísimo. Entonces, baja inmediatamente después de las crisis. ¿Cómo uno puede explicar ahí? Los resultados son un poco demorados siempre en cada índice, porque hay que cobrar datos que son los mismos, de las mismas fuentes, de un periodo como para nosotros es de 1 de julio hasta 30 de junio cada año. Entonces, refleje hasta 30 de junio del año pasado, por ejemplo. Y índice de Transparency International hace un año más atrás. Pero es imposible controlar para todo. Y los resultados y sus cambios se vuelven. Pero es verdad que puede ver los efectos de crisis. Ahora, yo creo, sin embargo, eso es un tema metodológico, pero generalmente ocurre que en las crisis los gobiernos reaccionan a más Estado. Claro, Ese es mi punto, digamos. Ese es el problema. Que a Baja veces, la libertad económica después de la efectivamente, entonces ese es un problema en sí mismo. Ahora, en la media, eso te puedo responder, pero hay países que a pesar de que hayan sufrido crisis, no responden a más Estado. Bien, pero yo no tengo los índices, digamos, las series de todos los países. Efectivamente, ¿no? y eso es muy bueno. Por eso está interesante de ver. Por eso es que el índice tiene esa herramienta que te ayuda luego a internalizarte en cada una de las regiones y cada uno de los países. Porque después vas a ver que hay países que no toman una decisión de más Estado para solucionar crisis, y son los primeros que salen. O sea, en promedio parecería que sí, pero El mundo tiende a ser así. El mundo tiende a ser así. Uno debe verlo de... Excelente. El punto que has puesto es fundamental. El mundo tiende a reaccionar a mayor Estado a medida que hay más crisis y eso genera menor libertad económica. Perfecto. Ahora en Estados Unidos tenemos un nivel de gastamiento gubernamental que nunca vi en mi vida. Es con niveles de déficits de $1 trillón cada año. Es casi imposible de creer. Pero, y no puede continuar, porque un economista muy famoso, Herb Stein, dijo si algo está no sostenible, no va a sostener a largo plazo. Y también podemos ver en Europa ahora que ellos ya golpean la muro, como se dice. Y nosotros también. No sé cuál era. Allá atrás. Sí, Allá atrás, por favor. hablando del tema de lo que es libertad económica, hay algo que el factor de tiene con que Argentina tiene los gobernantes que eligió, pero la libertad también surge de la capacidad de informarse, ¿no? Y yo lo que quería saber es si dentro de lo que ustedes miden está el tema del gasto, hablando del gasto público, ¿no? Del gasto público relacionado con el control de la información, que finalmente lo que logra es quitarle la libertad al votante a la hora de decidir, ¿no? Porque la desinformación facilita el control. Entonces, quería saber si dentro de lo que es el gasto público, ustedes tienen alguna manera de medir el gasto en relación al PIB de lo que tiene que ver con manejo del aparato propagandístico del Estado. Lo interesante sería haber una medida de penalidad en aquellos países que utilizan mayor gasto en comprar canales de televisión, comprar radio, eso puede ser bien objetivo. Efectivamente, pero eso también está escondido, eso también tiende a mostrarse en la medida que aumenta el gasto.
Si aumenta el gasto en su mayoría, que es lo que se mide acá, tenderá a generar también luego el Estado a tener la tentación de comprarse de comunicación. Habría que entrar muy específico en cada uno de los países y es por eso que Heritage saca los reportes especiales para cada país. Jim es una de las personas más prolíficas en escribir en Heritage reportes especiales para los países sobre estos puntos específicos. Se está escribiendo uno para Argentina para este año, se está escribiendo uno para Venezuela, se ha escrito para Filipinas hace poco. Entonces, la idea es también trabajar con las universidades, trabajar con los institutos que colaboran en Heritage en los países para poder diseminar esta información y decir, bueno, hay un reporte especial de Argentina sobre el índice y poder meter este tipo de cosas que se comentó también del gasto del gobierno, que sea de calidad. Yo creo que esa es la gran ventaja de poder venir a los países y presentar esto porque uno lleva estas ideas. Muchas gracias. Acá, enseñar, por favor. La pregunta es, ¿cuál es el porvenir de la libertad económica en Argentina si tanto el partido peronista, radical o socialista están aferrados a que la economía debe manejarse por intermedio del Estado? Creo que los prospectivos no son muy buenos. Pero, por ejemplo, en México, ahora el PRI ya está renovado y es más como centro derecho, casi, cooperativismo, definitivamente. El problema hoy es que hay maneras diferentes, hay prácticas diferentes, hay estrategias diferentes en la izquierda, en donde el marco más de autoritarismo suave y las influencias. No, es muy difícil, es mucho más difícil. Es como una guerra en donde los dos tropas de cada no tienen uniformes como antes. Difícil de ver. Por ejemplo, en Venezuela, el gobierno de Chávez puso mucha presión en el dueño de Globovisión, la última cadena de televisión, para vender y para, ¿cómo se dice? Falta de vendidas de anuncios, por ejemplo, porque el gobierno presionó todas las compañías. Esto es el problema ahora, muy difícil en todos los países, incluyendo nosotros. ¿Había otras preguntas? Había mencionado que Estados Unidos descendió significativamente el índice que ustedes hablan. No sé si tienen pensado ver o ya han empezado a hacerlo, cómo eso repercute, ya sea a manera de ejemplo, en otros países, digamos, porque al final de cuentas, en el ideario popular está que Estados Unidos es una economía libre, etc. Si eso va en los índices decayendo, y es muy común escuchar, bueno, pero en Estados Unidos han empezado a hacer tal cosa como si fuera el modelo de lo que sería una economía libre. ¿Han pensado ver algún tipo de correlación si eso va a llegar a influir en algunos otros países o no? No sé. Bueno, en la medida que Estados Unidos continúe por esa senda, generalmente va a tender a que otros continúen sobre esa senda, ¿no? Porque eso genera... Pero efectivamente sí hay una relación cadena de lo que puede hacer Estados Unidos, puede hacer Europa con sus economías para el índice de sostenibilidad. Pero llama la atención que los países que uno considera, como bien lo mencionamos, los países que uno considera que son los más desarrollados, no son los más libres. Eso es sano, creo, para el índice, porque no son los que en el diario son los más libres, son los que tienen la batuta de la libertad económica. Es Singapur, es Hong Kong, es Nueva Zelanda, es Finlandia, ¿no? Es Suiza. Entonces, son países que si bien tienen un estándar de vida muy alto, no son países que tanto tienen decisiones políticas en la OTAN o decisiones políticas a nivel de Naciones Unidas. Eso que quizás te genera que hay que tomar ejemplos de otros países sobre cómo hacer, sobre qué políticas públicas tomar. Chile nos ha comentado recientemente que su objetivo es ser como Portugal en los próximos 2 años. O sea, es bien importante tomar como estándar estas herramientas para poder avanzar en la libertad económica. Por ejemplo, Perú, el ministro
en Perú desde Economía tiene como objetivo mejorar en el Doing Business cada año. Y si no lo cumple, da un informe al Parlamento porque no lo ha hecho. Entonces, tomar pues, métricas que te puedan ayudar a saber cómo están aumentando el impacto es fundamental. Ya tenemos una pregunta, Tobias. Sí. En relación a la pregunta de señor, seguramente en temas como temas de gasto público y cosas así, es muy difícil ponerse de acuerdo con gobiernos peronistas, socialistas, radicales, pero hay lecturas de marco conceptual en las que debe ser posible que nos pongamos de acuerdo en el debate, como por ejemplo hacerse cargo cada uno de los errores que comete. ¿Cuáles son estos marcos en los que podemos podemos ponernos de acuerdo en el debate y hacerlos que nos entiendan? Porque en el gasto público no nos van a entender. Para ellos hay que gastar mucha plata. Pero hay otros temas en los que sí nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuáles creen que son esos puntos más importantes? Yo creo, y aquí está un muy buen amigo Gonzalo Chávez, que lo discutimos mucho, es el tema de, por ejemplo, emprender es algo que es homogéneo a cualquier partido político. Creo que ya nadie va a poder defender un comunismo duro de la propiedad total del Estado y al final del día no se observa por lo propio empírico, Cuba ya no funciona y otros países así. Por ejemplo, reformas hacia hacer empresas más rápido, o que exista facilidad para cerrar tu empresa, o mejoras en el financiamiento, oportunidades de educación para todos, por ejemplo, ¿no? O sea, son temas que tanto en lo radical, el peronismo, el progresismo, pueden estar de acuerdo, que son cosas muy puntuales. Y ahí ir avanzando. Ahora, hay medidas así progresivas como de choque, ¿no? El último libro, lo comentamos mucho en estas visitas, hay un libro que se llama Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fallan? Bueno, y es fundamental ahí que hay que tomar decisiones en base a una reforma de instituciones que sean inclusivas, ¿no? Que esas reformas, instituciones que, por ejemplo, el sistema judicial independiente, ¿no? Hacer una reforma fundamental del sistema judicial donde se acaba el cuoteo y se propone la tecnicidad en el sistema judicial. Policía, por ejemplo, transparente.